Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a Buenas la clase. noches. Buenas noches, hermana Yolanda. Eh, Vamos a dar inicio a la clase. Estamos siempre en el principio número 4, lección número 1. Esta es una continuación del tema de la importancia de la palabra de Dios. Entonces nos habíamos quedado... Quiero ver... Nos habíamos quedado... Aquí nos habíamos quedado con el tema de el nuevo pacto. Vimos que Dios se ha comunicado con el ser humano de diferentes formas y siempre ha visto a bien hacer pactos con el ser humano de alguna u otra forma. Por ejemplo, está el pacto adámico, que tiene que ver con la única ley, el único decreto que les dijo de que no comieran del árbol prohibido. Este, bueno, y que ellos pueden comer todo lo que quisieran en el paraíso, ¿verdad? Podían trabajar y hacer todo para cuidar ese jardín o esa tierra que les había dado Dios, pero desobedecieron y rompieron el pacto. De ahí pues está el pacto abrahámico de Abraham. Bueno, antes estaba el pacto noético, que Dios ya no iba a destruir a la humanidad, eh, obviamente por causa del pecado, con agua, sino que, bueno, y dejó como señal el arco iris, de tal manera que pudiéramos nosotros recordar ese pacto que hizo Dios con el ser humano. Luego continuó el pacto abrahámico, con Abraham, con esa promesa de que iba a engrandecer su descendencia, que no la iba a poder contar. Y bueno, y así podemos seguir con el pacto davídico, el pacto mosaico, etcétera. Bueno, el mosaico era antes, ¿verdad? Pero igual, el punto aquí es de que el Dios Todopoderoso ha querido tener pactos con el ser humano. Entonces, en esta parte nosotros vimos ese nuevo pacto, solo que en esta ocasión por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el mediador de ese nuevo pacto en su sangre. Buenas noches, hermana Alejandra, hermana Elsie, buenas noches. Buenas noches. Buenas. Entonces ahí nos habíamos quedado. Quiero ver, creo que se oyó un sonidito aquí, permítame. Es que ahora no tengo las dos máquinas, por eso que estoy un poco. Buenas noches, hermana Jessica. Y creo que hay un mensaje. Buenas noches, dice hermana Alejandra. Bien, excelente. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Sí, es que ahorita no tengo el otro monitor y tengo problemas con la cámara, pero vamos a desarrollar la clase de esa forma. Eh, entonces ya vimos el nuevo pacto. Ahora, bueno, este es solo un material adicional. Este es como un diagrama, un esquema del dispensacionalismo, en donde se puede ver que Dios ha hecho algún tipo de alianza. Bueno, aquí se le conoce como dispensaciones, un tiempo determinado, en donde Dios trata con el ser humano de una forma, el ser humano falla, rompe ese realmente forma de cómo se está relacionando Dios con nosotros, termina en fracaso y pues vuelve otra dispensación en donde Dios trata con el ser humano de diferente forma. Normalmente en las iglesias cristianas eh, se puede decir de que en su mayoría consideran el dispensacionalismo como la doctrina de la iglesia, ¿verdad? O, tiene sus detalles el dispensacionalismo más que todo porque en la Biblia no se habla literalmente de dispensaciones, aunque eso no puede ser un gran argumento porque igual la palabra Trinidad no está en la Biblia, sin embargo es una doctrina que está ahí. Pero bueno, también lo que sí podemos ver en la Biblia que Dios trata con el ser humano por medio de pactos. Entonces como que tiene más sentido la palabra pacto que la dispensación. Otra, otro detalle que tiene el dispensacionalismo es de que considera que hay dos agendas, una agenda para el pueblo de Israel y otra agenda para la iglesia. Entonces hay una diferenciación, o sea, las promesas
que fueron dadas a Israel son diferentes a las promesas que son dadas a la iglesia. Entonces son pequeños detalles que tal vez son discutibles, pero sin embargo, pues este es un esquema solo para mostrarles cómo Dios ha tratado de tener ese tipo de relación con el ser humano, y al final nosotros somos los que no hacemos las cosas bien, ¿verdad? Primero está la dispensación de la inocencia con Adán y Abel. Luego inicia esta dispensación de la conciencia que termina en el arca de Noé. Luego otra dispensación, gobierno humano, que termina en la torre de Babel. Luego otra dispensación que inicia con Abraham y termina con Moisés, con la ley. Y luego la dispensación del pacto mosaico, se podría decir, la ley, que finaliza cuando Cristo Jesús asciende al cielo. Entonces ahí empieza una nueva dispensación, que es el de la gracia. Y aquí inicia la iglesia, se puede decir, y ahí vemos los dos pueblos, por así decirlo, el pueblo de Israel y el pueblo de la iglesia. Luego viene el tema este de la escatología dispensacional, en donde viene el arrebatamiento como un rapto secreto de la iglesia. 7 años de tribulación, bueno, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Viene el Señor Jesús por su iglesia, digo con su iglesia, perdón, y viene a reinar por 1000 años, de acuerdo a Apocalipsis, de acuerdo a la interpretación del dispensacionalismo. Para luego, bueno, está Satanás amarrado por esos 1000 años, encadenado, y vuelve a salir ya finalizando esos 1000 años, engaña a las personas, porque en ese milenio pues va a haber una mezcolanza, por así decirlo, va a haber gente de carne y hueso normal como nosotros, van a seguir teniendo hijos, pero también van a haber personas con cuerpo glorificado, porque Cristo ha venido con su iglesia para reinar en ese milenio. Entonces es una mezcolanza un poco extraña, ¿verdad? Pero más que todo, si investigan más sobre el dispensacionalismo, van a darse cuenta que no es una doctrina muy antigua que se diga, es relativamente bastante nueva, con Juan Nelson Darby, que fue como el primero que habló de este tipo de escatología, y se popularizó con la Biblia anotada de Scofield, que fue como fue una novedad eso, que una Biblia tenía anotaciones. Entonces muchas personas al ver la anotación o el comentario decían, esto es palabra de Dios. Y no necesariamente, de hecho Scofield no era un teólogo, él era un político, era un abogado, si no me equivoco. Entonces, bueno, pero eso es cuestión de historia, y el punto aquí es de que esta es una forma de interpretación un poco literal, y pues esta es una forma de cómo ver esas dispensaciones, esa forma de cómo Dios se ha comunicado con el ser humano. Luego tenemos otra forma, otro punto de vista que se llama la teología del pacto, en donde aterriza más con el concepto de pacto, que lo vimos anteriormente en la clase anterior. Está el pacto de redención, que ha estado desde, desde antes de la fundación del mundo, o sea, prácticamente eh, ya estaba definido el pacto de redención para cuando Dios creó todo. ¿Por qué? Porque Él ya sabía lo que iba a hacer. El Señor Jesucristo tenía claro de que iba a nacer, iba a encarnarse, iba a pagar el precio por nuestros pecados, iba a permitir que esa salvación fuera posible por medio de su obra expiatoria en la cruz. Y nosotros por medio de la fe entramos a ese pueblo de Dios. Entonces ese pacto de redención está desde el principio hasta el fin, ¿verdad? O sea, es prácticamente la base de la teología del pacto, que tal vez no está en la Biblia literalmente como pacto de redención, pero se sobreentiende porque, por ejemplo, Caín y Abel, nosotros sabemos que Caín mató a Abel, Caín no fue salvo, pero Abel sí tuvo testimonio de que Dios eh, a Dios le agradó el sacrificio que hizo. Y así podemos ver otros personajes en el Nuevo Testamento que al fin y al cabo siempre ha sido la salvación por medio de la fe. Creyó Abraham a Dios y eso le fue contado por justicia, dice en el Antiguo Testamento. Entonces
y aparecen los héroes de la fe en el Nuevo Testamento. Entonces, sí, la salvación es por fe desde el principio. Entonces, ahí tiene más sentido ese pacto de redención. Luego está el pacto de obras. eh, bueno, y hay un texto bíblico, por cuestión de tiempo no lo vamos a leer. Génesis capítulo 2, versículos del 17 hasta Génesis 3, versículo 7. Luego está el pacto de gracia, que aquí engloba tanto la parte del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Dentro del Antiguo Testamento está el pacto adámico, noémico o noético, mosaico, davídico, nuevo pacto. Luego está el Nuevo Testamento, en donde está el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús hasta la eternidad. Bien, ahora que ya vimos un vistazo a los pactos, hablemos un poco sobre generalidades del Nuevo Testamento. Este fue escrito aproximadamente durante los años 45 después de Cristo al 95 después de Cristo. En ese lapso de tiempo, en un siglo, se puede decir menos de un siglo, fue escrito la Biblia. Todos los libros que conllevan la Biblia. En su mayoría fue escrito en griego koiné. El griego koiné era como el idioma del pueblo, era el idioma popular. Llámese a nosotros el español latino, ¿verdad? El que nosotros hablamos aquí en El Salvador, un poco especial, ¿verdad? Am, entonces, la gente que estaba como de alto nivel, que tenía dinero, ¿verdad? Y el imperio, los grandes, ¿verdad? Ellos hablaban otro tipo de griego, era el griego clásico. Entonces, y eso vino pues del imperio griego. Entonces, como los romanos conquistaron y hizo su imperio, pues muchas cosas lo trajeron del imperio griego. Entre ellos, pues el idioma griego koiné era como el inglés de hoy en día. Ah, sí, sí, permítame, creo ver un mensaje, me cayó. Buenas noches, voy en camino, pero me conecto ahorita. Ok. Se está conectando mi hermano, permítanme. Un hermano. Buenas noches, hermana Claudia. Bien, vamos a continuar. Buenas noches, hermano, perdone, pero ahorita ahí voy escuchando. Gracias, De acuerdo, hermana, gracias, bienvenida, gracias, bendiciones. gracias. Buenas noches a todos, bendiciones. Amén. Bien, entonces, am, sí, el Nuevo Testamento fue escrito en su mayoría en griego koiné. Son 27 libros en total, como lo vimos anteriormente. Fue escrito por 8 autores diferentes y un autor anónimo, que ya vimos que fue el libro de Hebreos. Trata sobre el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio ya vimos que son las buenas nuevas de salvación. Y sobre la iglesia habla también. Y explica el Antiguo Testamento y las doctrinas cristianas. Eso es interesante. Muchas cosas del Antiguo Testamento, a veces como que si uno lo lee de corrido no entiende, ¿verdad? O sea, pasa una historia y uno se pregunta ¿y por qué está esto aquí? Por ejemplo, la historia de Judá eh, con, con Tamar, de que Judá le había dado a su hijo, ¿verdad? Para que se casaran y el hijo se murió. Entonces, según la ley levítica, pues el otro hijo que era mayor, tenía que llegarse a Tamar para poder, ¿cómo se llama? Darle herencia, darle nombre, que persista, por así decirlo, el nombre de la persona que se murió, pero estaba muy pequeño, no era mayor, pues, era el hermano menor, era muy pequeño, entonces, y al final él no se lo quiso dar, ¿verdad? Entonces, Tamar, ella, pues, se disfrazó como de ramera, dice ahí la palabra, y Judá iba pasando por allí, y poco tiempo se le había muerto la esposa. Entonces él la vio y le gustó y hicieron un acuerdo, se acostaron. Y como él no tenía dinero, al final para pagarle le dio el báculo, el anillo y no me acuerdo qué. La cosa es de que después mandó a un criado, no sé, alguien que le estaba ayudando, lo mandó con el dinero y ya no la encontraron.
a la supuesta prostituta, ¿verdad? Con el paso del tiempo, después de unos meses, llegó a los oídos de Judá de que Tamar estaba embarazada. Entonces, como era costumbre, como, bueno, como era la ley, iba a ser apedreada. Pero ella dijo de que, o sea, le dijo momento, ¿verdad? ¿Sabe? Quien se acostó conmigo, el dueño de estas cosas, ¿verdad? Y le mostró el báculo, el anillo, etcétera. Entonces él reconoció que ella era más justa que él, ¿verdad? Porque efectivamente así era la cosa, ¿verdad? Entonces él no, ya no volvió a acostarse con ella y pues ella tuvo un hijo. Y de hecho tuvo gemelos, Fares y no me acuerdo el otro. La cosa es de que uno al leer el Antiguo Testamento, uno se queda con esa historia, ¿verdad? Que qué extraño que tiene que ver todo lo que estoy leyendo del Antiguo Testamento con, o sea, esta historia, ¿por qué la pusieron, verdad? Pero tiene un sentido, porque de ese linaje, pues, de Fares, pues salió un pueblo muy grande y tiene que ver con, de hecho, en la genealogía de Jesús, me recuerdo que sale Fares. Quiero ver. Siguió la genealogía de Jacob. Ajá, aquí está. En Lucas capítulo 3 versículo 33. Quiero ver. Lucas 3:33. Ajá, aquí dice, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá. Entonces, curiosamente, ¿verdad? De un pecado se puede decir. De ahí vino la línea santa. Ahí podemos ver, y es parecido al caso de Salomón, ¿verdad? Que David pecó, mandó a matar prácticamente a Urías Eteo, adulteró con Betsabé anteriormente, ¿verdad? Y a raíz de todo ese pecado, pues el primer hijo que tuvieron se murió, ¿verdad? Pero después nació Salomón y él fue el próximo rey de Israel. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? O sea, que todo tiene su sentido, ¿verdad? Todo tiene su razón de ser. El Antiguo y Nuevo Testamento se enlazan y de forma perfecta se mezclan. Y ahí podemos ver ese plan de salvación en donde a pesar de nuestros errores como seres humanos, nuestros pecados, pues Dios todas las cosas se encamina bien, como dice en Romanos. Pero bueno, el punto aquí es de que en el Nuevo Testamento se explica todo, muchas de las cosas, bueno, todo lo que pasa en el Antiguo Testamento va a dar hasta ahí, ¿verdad? Como la serpiente de bronce, otra de los relatos que es bien extraño, que no se entiende muy bien, de eso creo que lo vamos a hablar más adelante, pero en el Nuevo Testamento tiene un significado, que así como fue levantada la serpiente de bronce en el desierto para que todo el israelita que la viera se fuera sanada de esas mordidas de serpientes que los mataban, así también el Señor Jesús tenía que ser levantado, en este caso en una cruz, para que todo aquel que en Él cree, en este caso que lo mire, es como un paralelismo, ¿verdad? Una analogía. El ver a la serpiente vendría a ser como ver al Señor Jesús y creer en Él para poder ser salvo. Entonces todo tiene su razón de ser, su explicación en el Nuevo Testamento. Ah, otra de las generalidades del Nuevo Testamento es que posee 260 capítulos y 7957 versículos. Hay profecías que aún están pendientes de su cumplimiento. Un ejemplo claro de eso es el Apocalipsis. Hay varias posturas escatológicas en donde hay personas que dicen, preteristas creo que son unos, que dicen que ya buena parte del Apocalipsis ya se cumplió. Y hay quienes son más radicales y dicen que todo eso ya se cumplió. Pero también está la otra escuela que son futuristas, en esa nos incluimos, pues, que hay, o sea, no es que todo sea futuro del Apocalipsis, probablemente hayan secciones en donde efectivamente ya pasaron, pero sí hay buena parte del Apocalipsis que están pendientes de su cumplimiento. El judaísmo al Nuevo Testamento no lo considera como inspirado, mientras que el cristianismo sí, como vimos hace
dos clases creo. Para el judío, para el judaísmo, ellos tienen como la palabra de Dios el Tanakh o el Tanaj, que tienen los libros, la ley, la ley, tienen los escritos y los profetas, y ahí está todo el Antiguo Testamento nuestro prácticamente. Pero para ellos, pues ellos no creen en el Señor Jesucristo, ellos no creen en nada del Nuevo Testamento, tal vez algunas cosas sí, pero realmente ellos no le dan el peso respectivo, sino que ellos siguen con su Antiguo Testamento y siguen esperando a su Mesías. Ah, hablando del Nuevo Testamento y en sí de toda la Biblia prácticamente, permítanme, perdón, también aquí en la Biblia en general podemos encontrar diferentes tipos de traducciones. Hay como tres categorías de traducciones. Está la traducción literal, está la traducción idiomática y la traducción parafraseada. La traducción literal es una traducción palabra por palabra, o sea, trata de ser lo más exacto posible, lo más literal. Ejemplo de eso tenemos la Reina Valera, que todos nosotros usamos, tenemos o hemos leído, ¿verdad? También está la Biblia de las Américas y otra que no es muy famosa que se llama Biblia textual. Obviamente hay otras, pero yo no quise poner toda la lista ahí. Esas son como las más famosas, por así decirlo. De ahí está la traducción idiomática, en donde hay como idea por idea, o sea, se lee el texto en su original y la idea de esa frase, de ese texto, se plasma en el idioma que se está traduciendo. Entonces, no es a nivel de parafraseo todavía, pero sí hay una parte de que la idea, se toma la idea lo más literal posible. Y ejemplos de eso tenemos la NBI, la nueva versión internacional, y la Reina Valera actualizada, que creo que es la versión 2005. Y luego está la traducción parafraseada, donde tenemos la Dios habla hoy, la traducción al lenguaje actual y la nueva traducción viviente. La Dios habla hoy, hay una versión en donde tienen los libros deuterocanónicos o apócrifos, más bien apócrifos. Eh, es una Biblia más ecuménica. Y entonces no, bueno, ahí sí tiene una traducción buena, ¿verdad? Pero igual, o sea, tiene esos libros que no son inspirados, esos apócrifos, pero sí puede ser académicamente útil para ubicarse en esa época, en esos 400 y algo de años que no hubo profetas que dieran palabra de Dios. Me refiero a ese periodo intertestamental, antes de Cristo y después del último escrito de la Biblia, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Quiero ver. ¿Cuál es el tema principal del Nuevo Testamento? Explicar el cumplimiento del plan redentor iniciado en Génesis 3. Acuérdense de esa profecía, ese momento de Génesis 3:15 en donde la serpiente va a ser aplastada por la simiente de la mujer y la serpiente le iba a morder en el carcañal. Esto se cumplió en el Señor Jesucristo y pues ese es prácticamente el plan de Redentor que desde antes de la fundación de hecho ya existía, como lo hemos visto en textos bíblicos eh, a lo largo de todo el programa de avance. También otro de los temas principales es el nacimiento, vida, obra, ministerio, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, que es el Mesías profetizado. Gira alrededor de la primera y segunda venida de Cristo. Básicamente en eso se contempla toda la Biblia. Del Antiguo Testamento con sombras, figuras, tipos, nos da a entender y es de forma progresiva que nos da a entender desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento de esa primera venida del Señor Jesús y su segunda venida, lo que va a pasar posteriormente, los tiempos escatológicos de los últimos tiempos. El Evangelio, una definición rápida, es buenas nuevas de salvación.
Bien, aquí hay un video. Este video se lo voy a compartir por WhatsApp porque creo que no se va a oír otra vez. Entonces lo vamos a pasar. Bien, esta es la clasificación del Nuevo Testamento nuevamente. Ah, y si tienen alguna consulta o algo, pues tengan la libertad de abrir el micrófono y decir la verdad. De esto ya yo hablé un poquito, quiero ver, creo que oí un sonidito, no sé si es un mensaje. Ah, hay una mano levantada. Adelante, hermana Yolanda. Fíjese, hermano, buenas noches. Buenas noches. No me queda claro de la parafraseada, parafrasear de una versión de la Biblia. No entiendo porque cuando yo voy a parafrasear es como que digo frases nada más, ¿verdad? Así se entiende que es la traducción de esa Biblia o la escritura. Sí, fíjese que parafraseado es como quien dice, no voy a traducir literalmente el texto, sino que lo voy a captar, Decir con, ajá, voy a captar con, la con, idea y lo voy a pasar a un idioma o una forma fácil de entender. Por ejemplo, la traducción al lenguaje actual. Esa es bien fácil de digerir para nosotros. Nosotros lo leemos y prácticamente lo traemos a nuestra actualidad, ¿verdad? Pero no es literalmente lo que dice el texto bíblico, ¿verdad? Sin embargo, pues muchas veces ayuda porque a veces no entendemos algunos textos y puede ser de ayuda buscar ese tipo de versiones para tener una mejor claridad ajá. No siempre va a ser perfecto, ¿verdad? A veces, porque tiene que ver con seres humanos que han traducido, ¿verdad? De forma parafraseada. Pero sí puede servir de guía, tener un tipo de traducción, ya sea, bueno, tener de los tres tipos, diría yo. Ujú, para un estudio, digamos, para un estudio bíblico sería mejor, no sé, me corrige, ajá. es mejor hacerlo con la Reina Valera o podría ser cualquier versión. Fíjese que ah, quizás sí, o sea, la Reina Valera es un tipo de traducción literal y por eso es de que es bastante utilizada. Hay otras versiones literales también, ¿verdad? Como la Biblia de las Américas, este, que son bastante buenas. Entonces, quizás a mí no me gusta mucho como satanizar algunas versiones. Por ejemplo, la NBI ha sido bastante atacada y sí tiene algunos argumentos de que, por ejemplo, que está mutilada, dicen algunos, porque hay textos bíblicos que no están en versículos. O si están con una nota al pie diciendo de que en la mayoría de los textos que se encontraron, los más nuevos, como que no estaba. Pero sí, como le menciono, quizás la Biblia de base que deberíamos tener es una Biblia literal, así como la Reina Valera, pero tampoco no hay que ver de menos la traducción idiomática ni la parafraseada, porque de alguna forma nos puede ayudar a poder entender mejor textos bíblicos, más que todo algunos que son bien oscuros, bien difíciles de entender, ¿verdad? Entonces puede ser de ayuda tener de varias versiones. Ajá. Pero sí, Gracias, ajá, gracias. gracias. Sí, sí. Sí, yo me quedo con la Reina Valera siempre como de base, ¿verdad? Pero sí me auxilio en muchas ocasiones por Okay. otra, ¿verdad? Ajá. Gracias. De acuerdo, hermano. Gracias, hermana. Bueno, vamos a ver. Los evangelios entonces ofrecen cuatro diferentes, pero no contradictorios, relatos del nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. En estos evangelios demuestran que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Ah, entonces, de hecho, Mateo, el libro de Mateo, habíamos dicho, el Evangelio de Mateo, habíamos visto que es como esa parte de la cadena muy importante de toda la Biblia, ese eslabón, o no sé si decir, no es casualidad que sea el primer libro, ¿verdad? Porque hay muchas citas del Antiguo Testamento, tiene como una audiencia, tiene como ¿qué? Está orientado más que todo a personas que conocían el Antiguo Testamento, o sea, a los judíos, como que iba orientado a los judíos. Y por eso es que nosotros podemos ver muchas citas al Antiguo Testamento. Ahora,
eh, los demás evangelios también son complementarios, o sea, nosotros podemos ver la historia completa del Señor Jesucristo en estos 4 relatos, siendo el Evangelio de Juan un poco diferente, pero igual, o sea, nos aporta mucha información sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, su muerte y resurrección. Y nos muestra estos evangelios, y en Mateo más que todo hay un montón de citas del Antiguo Testamento, nos demuestra que Él es el Mesías, el Cristo, el unigénito, el elegido del Padre. Entonces establecen también las bases para la enseñanza del resto del Nuevo Testamento. O sea, ahí está toda la enseñanza que el Señor Jesucristo nos dio con su cuerpo carnal, ¿verdad? Obviamente después vino el Espíritu Santo y los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo para poder darnos la demás enseñanza que hacía falta, que está en los Hechos, en las cartas de Pablo, etcétera, ¿verdad? Pero entonces todo el Nuevo Testamento podemos ver eh, esta enseñanza de la obra del ministerio del Señor Jesucristo. Los hechos, como habíamos visto, es otra clasificación. En este se registran los hechos de los apóstoles de Jesús, como bien dicen otros pastores. A veces hay gente que les dice que este libro se debería llamar Los Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien mueve a hacer las cosas, quien hace que las cosas pasen, ¿verdad? Conforme al propósito y voluntad del Señor, de Dios. Entonces, pero igual, o sea, aquí podemos ver el nacimiento de la iglesia, los viajes misioneros, entre otras cosas. Cuenta el inicio de la iglesia y la cristiandad como tal. Demuestra el rápido crecimiento en el primer siglo. Efectivamente, a pesar de que había persecución y que en el año 70 hubo como un gran desastre ahí en Jerusalén, fue destruido el templo. Sin embargo, pues el cristiano siguió estando firmes y muchos fueron mártires por ese tipo de persecuciones, que continuó en esos siguientes años también. Y a pesar de eso iba creciendo en número la iglesia del Señor. Luego tenemos las cartas o epístolas paulinas, que habíamos visto que eran 13, fueron escritas por el apóstol Pablo. Son cartas a las iglesias para exponer la doctrina oficial y práctica que debían seguir esa doctrina. Nos da una gran cantidad de enseñanzas, nos da también la guía de cómo deberían ser los líderes, cómo deberían ser las reuniones de los santos, ¿verdad? Los cultos, y una gran cantidad de información, ¿verdad? Luego tenemos las epístolas generales, que estas complementan las epístolas paulinas. Hay enseñanza y aplicación adicional. Permítame, creo que oí un sonidito. Hay una mano levantada. Adelante, hermana Jessica. Perdone, solo ¿cuáles eran antes de las epístolas generales? Perdón. Sí, eran las paulinas. Uh-huh. Muchas gracias. De acuerdo, hermana. Sí, o sea que estaba Hechos, luego las cartas paulinas y luego inmediatamente las cartas generales, epístolas generales. Uh-huh. Bueno, aquí más que todo hay como enseñanza y aplicación adicional de lo que ya habló Pablo, de lo que ya está en Hechos, lo que ya está en los Evangelios. Y finalmente terminamos con la profecía, el Apocalipsis o el libro de Revelaciones, escrito por el apóstol Juan. Profetiza los eventos que ocurrirán al final de los tiempos. Ahí se enfoca este libro. Son visiones, son símbolos, imágenes que son interpretados o deberían de ser interpretados por medio de la Biblia. Recordémonos que un principio muy fundamental de interpretación es que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, si yo veo un cordero inmolado, yo debería de buscar ese significado en el Antiguo Testamento. Y pues se nos viene a la mente ahorita
los sacrificios que se hacían, ¿verdad? Los animalitos en el tabernáculo. Y más que todo nos recuerda la Pascua, esa celebración, ese tiempo de que la salida del pueblo de Israel de Egipto, pues ellos mataron al cordero de la Pascua, pintaron el dintel de las puertas con la sangre del cordero. Ese dintel de las puertas es de madera, ¿verdad? Y ahí fue rociada la sangre, un paralelismo al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz de madera. Y en fin, tantas cosas, ¿verdad? Que son profecías que, pues sí, que tenían un significado profético, futuro. Ah, buenas noches, hermano Darío, bienvenido. Gracias, buenas noches. Buenas. Bien, bien, ya vimos la clasificación, entramos a este subtema que dice cómo se completó el canon del Nuevo Testamento. Aquí hay mucha tela que cortar, pero nosotros vamos a seguir lo que está en el material de avance, o sea, no nos vamos a meter tanto al tema controversial, pero sin embargo aquí está la información básica y que nos sirve mucho para conocer mejor sobre el canon del Nuevo Testamento. Con el Antiguo Testamento no hay mucho problema con el tema del canon, porque todos estamos casi de acuerdo con el Antiguo Testamento. Ahí solo algunas iglesias ortodoxas, católicas y otras denominaciones por ahí que consideran inspirados los libros apócrifos o llamados deuterocanónicos, pero realmente ni siquiera el judaísmo, porque como dijo el Señor Jesucristo, la salvación viene de los judíos, o sea, ellos tenían la revelación completa en ese momento, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, entonces ellos saben cómo lo tienen, y si ellos mismos no los consideran inspirados, estos libros apócrifos, entonces pues no deberíamos hacerlo nosotros, tampoco, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Bueno, pero canon viene de la palabra caña o regla, de esa palabra en griego, de cánones. O sea, es como una caña de medir, una regla de medir, en donde uno dice, vaya, aquí inicia esto y aquí finaliza esto, ¿verdad? Entonces se respeta, ¿verdad? Este es un metro y no puede ser de otra forma, ¿verdad? Este es el principio y este es el fin, algo así, ¿verdad? Eso quiere dar a entender el canon. Entonces, en la Biblia, el canon viene siendo la lista de escritos que han sido reconocidos por la Iglesia como revelados por Dios. Más que todo ha sido revelado por el Espíritu Santo, para que los cristianos, los hijos de Dios, puedan tener en sus manos o puedan tener a disposición la revelación, las escrituras o sagradas escrituras. Entonces, el canon del Nuevo Testamento es parte de esos escritos sagrados, es la regla de fe y conducta. Y pues a nosotros los cristianos se nos conoce como el pueblo del libro, porque esa es nuestra suprema norma de fe y conducta. Entonces, y así debería ser, ¿verdad? Si hay cosas que se salen de lo que dice la Biblia, entonces nosotros deberíamos de decir que no, ¿verdad? Por eso el tema de la tradición, o sea, muchas veces eso puede tener conflictos con lo que dice la palabra. Entonces nosotros vamos a darle más peso toda la vida siempre y darle prioridad a lo que dice la Biblia. Para los judíos, la ley, profetas y los escritos es parte del Tanaj o el Tanakh, como lo habíamos visto en clases anteriores, y esa es su Biblia. Ellos no reconocen el Nuevo Testamento como inspirado, pero nosotros que tenemos la revelación completa, que hemos recibido la luz del Señor Jesucristo, pues sabemos que el escrito, la revelación completa de Dios está en nuestra Biblia, que tiene el Tanaj más el Nuevo Testamento. ¿Cómo se completó el canon del Nuevo Testamento? Pues básicamente hubieron concilios, hubieron discusiones, habían libros que se usaban desde que fue escrito por algún apóstol o que fue supervisado por un apóstol. Entonces, tradicionalmente hablando, la gente ya sabía que esos libros eran inspirados, ¿verdad? Entonces, hubieron libros en donde no hubo controversias, donde ellos tenían claro que eso eran parte del canon, ¿verdad?
de hecho, o sea, no se habían, o sea, vamos a ver más adelante que después de 300 años, o sea, fue que se hizo el canon como tal, ¿verdad? La lista oficial, por así decirlo. Con, por, de alguna forma para contrarrestar algún tipo de herejía de alguien que estaba queriendo hacer su propio canon, quitando las partes que no le gustaba del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Entonces, este, por ese tipo de cosas, pues vieron, la iglesia en ese entonces vio necesario reunirse y hacer un canon, o sea, decir hasta aquí, esto es. Entonces, uno de esas formas de cómo ellos tuvieron como argumentos para hacer el canon son con algunas preguntas claves. Por ejemplo, la antigüedad. Ellos dijeron, tiene que ser un libro escrito o antiguo inferior al primer siglo, o sea, desde que se dieron los hechos, ¿verdad?, del Señor Jesucristo hasta el año 99, digamos, después de Cristo. Otra de las características es de que debía ser inspirado por Dios. Se reconoce que fue inspirado por Dios. O sea, obviamente nosotros los cristianos tenemos el Espíritu Santo y nosotros al leer algo tenemos ese discernimiento de reconocer cuando algo es de Dios o no. Entonces, si la mayoría de cristianos reconocían ciertos libros que eran inspirados, pues así tenía que ser. Y también, esto es como más de peso, bueno, obviamente el anterior también tiene mucho peso, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo quien lo guía. Pero también esos textos bíblicos tenían que ser escritos directamente por un apóstol o supervisado o dado el visto bueno de un apóstol. Como así que tenía algún asociado. Por ejemplo, Lucas fue asociado de Pablo, de Pedro, estaba cercano a María y otro, ¿verdad? En el caso de Juan Marcos, pues estaba más de la mano con Pedro y así, ¿verdad? Entonces tiene su sentido. También la ortodoxia es otro de los puntos claves, o sea que coincide con el mensaje de Cristo, los apóstoles y el Antiguo Testamento, o sea, casa exactamente. No hay contradicciones, sino que todo está conforme a lo que dice el resto de las escrituras. Entonces, en ese aspecto, pues también si un libro hablara de algo totalmente diferente, o sea, ellos lo tendrían que descartar, porque también en esos tiempos, más que todo, después del primer siglo, surgieron muchos escritos gnósticos que trataban de desviar, por así decirlo, la sana doctrina del Evangelio y estaban queriendo meter como otro tipo de filosofías, eh, bueno, y entonces por eso era necesario hacer este tipo de, de canon. También la autoridad fue otro punto clave. Tiene poder para cambiar vidas y eso lo hemos experimentado personalmente cada uno por medio de la palabra, pues nosotros hemos sido cambiados de alguna forma, hemos nacido de nuevo y define claramente doctrinas importantes. O sea, el Nuevo Testamento tiene doctrinas tan claras, tiene revelaciones tan claras que, o sea, no podría ser de otra forma, pues no podría ser catalogado como un libro no inspirado. Universalidad, esto también es muy importante, que debe ser aceptado por la gran mayoría de cristianos. En ese tiempo pues había, bueno, como habíamos visto, la iglesia primitiva estaba creciendo en número. Solamente ese día que vino el Espíritu Santo, ahí en Pentecostés, en esa fiesta de Pentecostés, que los apóstoles y los que estaban ahí empezaron a hablar en lengua, etcétera. Solo ese día se convirtieron como 3000 personas, dice la palabra, ¿verdad? En Hechos 3, si no me equivoco, o 2, no me acuerdo. Pero, o sea, y así fue creciendo en número la iglesia hasta que fueron llamados cristianos por primera vez ahí en Antioquía. Y en fin, o sea, o sea, fue un crecimiento grande en el primer siglo y así sucesivamente, tanto que muchas personas morían por esa fe, mártires. Obviamente el Espíritu Santo confirma estos libros también. Y al final pues estos fueron ratificados, o sea, ya dado por un concilio, por concilios,
fueron ratificados canónicos en el Concilio de Hipona en 393 después de Cristo, creo que ahí estuvo también Agustín de Hipona, y en el de Cartago del 397 después de Cristo. Ahora, eso puede ser un poco controversial porque tanto tiempo pasó, ¿verdad? Que no habían definido el listado oficial. Pero no sé, o sea, se llegó el momento de hacerlo porque habían personas que ya estaban queriendo meter otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, no porque la mayoría de gente tenía claro cuáles eran los libros inspirados, ¿verdad? Pero igual, es mejor formalizarlo, entonces en esos concilios se formalizó. Creo que... Quiero ver. De ahí tenemos los libros apócrifos o deuterocanónicos. Bueno, son más bien apócrifos, que vienen de oscuros, que no son claros. En la Iglesia Católica se le conocen como deuterocanónicos, que tiene que ver con segundo canon, algo así como es la segunda regla, por así decirlo. Nosotros no lo consideramos así, lo vemos más apócrifos. Luego tenemos los libros, bueno, perdón, estos libros para nosotros pues no son inspirados, vamos a ver algunas evidencias de eso. Muchos fueron escritos en el periodo intertestamentario, o sea, en esos 400 y algo de años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Algunos, bueno, esta es una de la lista oficial de estos libros. En la Biblia Dios habla hoy, algunas versiones aparecen estos libros. Está Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiásticos, Sirácides, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, Evangelio de Tomás, de Felipe, María Magdalena, Epístola de Pseudo Bernabé, Laodicense, etcétera. Hay unos que ni siquiera están no son como deuterocanónicos tampoco, ¿verdad? O sea, por la Iglesia Católica, sino que... Pero bueno, ahora vamos a ver algunos, ¿por qué nosotros decimos que son apócrifos y no son inspirados? Vamos a dar algunos ejemplos, aunque no es una lista. Pero es que estos libros, sí, no lo puse. Bueno, lo voy a decir a ver si me acuerdo. Por ejemplo, en el libro de Tobías. Es que yo tenía una lista ahí de los textos bíblicos, pero no lo dejé en la otra computadora, por eso es que no lo tengo a la mano, tendría que buscarlo uno por uno y sí es bien complicado, pero ahorita de memoria, en el libro de Tobías hay un acto como de brujería en donde el arcángel o ángel, no me acuerdo, Rafael le dice a Tobías, creo, no me acuerdo cómo se llamaba, o Tobit, no, Tobías creo que era. Le dice de que él tenía que sacar un pescado, abrirlo, ¿verdad? Sacar la hiel, el hígado y no sé qué, y eso lo tenía que quemar en el cuarto donde estaba una doncella, que supuestamente había un demonio ahí, Asmodeo se llama, que lo que hacía es de que cualquier hombre que se quería como a llegar a ella, casándose, ¿verdad? A llegarse a ella, moría. Entonces supuestamente la causa era por ese demonio. Entonces él estaba buscando, él quería casarse pues, y lo mandaron hacia donde ella, ¿verdad? Entonces él tenía que quemar esas cosas en el cuarto para que ese demonio se ahuyentara y así él podía quedarse con la muchacha, ¿verdad? Y a su vez creo que la hiel de ese mismo pescado le hizo como sanar o abrir la visión nuevamente a su papá. Entonces son cosas que parecen brujería, pues, o sea, estar haciendo un conjuro ahí, por poner un ejemplo, ¿verdad? En Judith hay una parte en donde Judith miente, o sea, le pide a Dios que su mentira le salga bien con respecto a los enemigos que estaban por ahí bueno, salió victoriosa, ¿verdad? Pero qué raro que Dios bendiga una mentira, ¿verdad? En Sabiduría, Eclesiástico, hay partes en donde se infiere de que uno puede ser salvo por la limosna, o sea, por dar limosna. Entonces pareciera como que la salvación es por obras, ¿verdad? Entonces son cosas que no cuadran. En Macabeos hay una parte, esta sí creo que lo puedo encontrar rápido, sí, segunda de Macabeos. Macabeos. Aunque este libro, históricamente hablando, es lo que le mencionaba, la Dios habla hoy, es la que tiene.
históricamente hablando es interesante, porque nos da como una explicación de qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel en todo ese lapso de tiempo en esos 400 años. Pero les voy a leer la última parte de este libro para que vean de que, pues sí, tomen sus conclusiones si esto es inspirado o no, ¿verdad? Eh, dice aquí el versículo 37 del capítulo 15 de Segunda de Macabeos, dice: Así sucedieron las cosas relativas a Nicanor. Desde entonces la ciudad ha estado en poder de los hebreos. Y yo termino aquí mi narración. Versículo 38. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, solo eso fue lo que pude hacer. Así como no es agradable beber vino ni agua solo, es nada. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, miren, yo hice el mejor esfuerzo que pude. Y si salió bien, qué bueno, ¿verdad? Si no, pues ahí me disculpan, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? O sea, eso no puede ser inspirado. Hay también otra parte en donde el mismo libro de Macabeos, yo creo que la primera parte, no me recuerdo muy bien, hace mención de que no hay profetas en ese tiempo. Y como en dos partes da a entender eso, que en ese tiempo no hay profetas. Entonces, ¿quiénes han escrito la Biblia? Nosotros vemos que el fundamento es apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el Señor Jesucristo. Entonces, si no ha sido escrito por profetas, si no ha sido escrito por un apóstol, entonces no es inspirado simplemente. Y así podríamos ir con cada libro sacando conclusiones, ¿verdad? En algunos textos que nos ponen que pensar, ¿verdad? Pero bueno, quizás por cuestión de tiempo nos vamos a quedar hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta, algún detalle que quisieran ver, algún comentario.